Bueno, ya de regreso del break, como se dice por acá, volvemos con la segunda parte de la clase de hoy, 31 de julio del 2025. Tengo que poner un timbre porque muchos se han cogido más tiempo de lo planificado, pero bueno, ya estamos de vuelta por acá. Antes de continuar, quiero informarles que durante el receso estuve visitando el canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya y se suscribieron 3 nuevos seguidores. Así que es algo positivo. Llegamos ya a 684 miembros del canal. Así que espero que antes de que se acabe el catrismo, lleguemos a los 1000 suscriptores. También las visitas en YouTube y Facebook aumentaron. Gracias a todos por lo que estuvieron visitando el canal. Por eso digo que lo primero que debemos tener presente es la importante tarea de la suscripción, los comentarios y los likes. Los que estamos comprometidos de conciencia con esta causa, somos los primeros que estamos obligados a dar un paso al frente. Así que, bueno, sin más muela, como decimos nosotros cubanos, pues vamos a seguir con la segunda parte de la clase de hoy, o sea, la clase número 2. Y en la segunda parte vamos a tratar el punto 2 precisamente, que se trata del total control político. Primero a nombre de la revolución y luego bajo un solo partido, el Partido Comunista. La depolitización de la sociedad cubana también es un elemento que vamos a analizar hoy. Como veníamos ya refiriéndonos a esa estrategia de emborrachar a la sociedad con acciones populistas como la creación de la tienda del pueblo, primero, le siguieron decenas de medidas que llamaron conquistas revolucionarias, como la campaña de alfabetización, la reforma agraria, el comienzo de varias obras viales, las escuelas rurales, las becas estudiantiles, la salud pública obligatoria, el transporte rural y otras que se nos irán sumando. Cuando me refiero a la salud pública obligatoria, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque al principio de la revolución pues todo se le llamaba que era oscurantismo, que no se podía santiguar, que no se podía dar un té, porque inclusive si alguna persona con alguna enfermedad o dolencia, pues era atendido por cualquier persona del barrio. Existían las comadronas que parteaban, recogían los niños cuando nacían. Cualquier actitud de esa, o acción de esa, que se produjera y el paciente, sufriera algún problema, pues las personas que cometían la acción de darle un té o de sobarlo, como se decía en aquellos tiempos, a los problemas del estómago, cualquier acción de esa, y el paciente se complicaba, pues la persona era arrestada y acusada y encarcelada. Eso trajo un miedo horrible a la sociedad, y la gente pues prefirió acudir a los centros hospitalarios, que realmente no estaban tan difíciles, porque se hicieron hospitales rurales y algunos servicios en distintos lugares. Se eliminaron, no de momento la consulta privada, eso duró un tiempo, eso llegó hasta la consulta privada médica, llegaron hasta la ofensiva revolucionaria del 68, que ahí sí se desapareció. Pero a veces decimos que ya en el 68, pues, a veces lo vemos un poco que ya la revolución consolidada, pero si lo miramos con los 66 años y contando que llevamos, pues realmente los 68, el año 68 pues no estuvo tan lejos. Siempre tengo en la memoria aquella había consigna que decíamos
100 años, o sea, el 68, que era en alusión al 1988, a 1900, sí, 1868, en alusión a la guerra de 1868, se decía o sea, que en 1968 cumplíamos 100 años y en toda la radio y eso, pues siempre habían o sea, una consigna que decía que 100 años de lucha, o sea, 100 años de lucha. Y ya en aquel tiempo, pues la gente decía, oye, si llevamos 8 años y estamos así, oye, 100 años, si son 100 años, la gente lo asociaba como que había que esperar 100 años para que la cosa mejorara, ¿no? Y realmente, pues, casi se ha hecho realidad porque llevamos 66 y contando. Bueno, no distraigo más con el tema, pero vamos siguiendo, pues, vamos a analizar el contenido de la clase de hoy. Y esta medida que estábamos analizando, en nuestro análisis, porque todas tenían un propósito político y era una respuesta a un mal anterior. O sea, todas esas medidas populistas pues se basaban como en una revisión histórica de los males que tenía Cuba, y que por eso se hacían esta medida populista que se bautizaron con el nombre de conquista revolucionaria, y todavía se sigue repitiendo, un poco abstracto, pero se sigue repitiendo. Un amigo mío ya fallecido, Bernardo Petán, siempre me encargaba que escribiera un libro titulado ¿Qué hicimos mal? Y precisamente en este análisis pues vemos que había muchas cosas que no debían haber sucedido, podían ser mejores, pero realmente pues había todo un sistema de propaganda, de confrontación política, de oposición política, que sacaba a relucir la gestión de gobierno y confrontaba la gestión de gobierno, y por eso las cosas a veces mediáticamente lucían peor que lo que estaban sucediendo. Ahora muchos se preguntarán de qué nos sirve saber toda esa información de tiempo pasado. Bueno, hay que saber cómo llegó la noche al decir de Huermato, ¿no? Y también saber cómo llegaron las cacareadas conquistas revolucionarias y cuáles eran, y todavía existen, o son solo una manipulación histórica en proyección. O sea que para llegar al control de la población tuvieron que desarrollar una serie de acciones de corte populista en nombre de la revolución, y que el mismo pueblo se convirtiera en el principal atomizador social. Ese paternalismo revolucionario sirvió para patentizar socialmente los fusilamientos. Los fusilamientos fueron el instrumento de disuasión política más efectiva de la revolución. Antes y después del triunfo, al extremo que en el segundo frente, que es un municipio de la actual provincia de Santiago de Cuba, donde se fusilaron varias personas, hasta la fecha no se ha producido un opositor público más. Eso indica el temor, el miedo inducido que se generó en todo ese territorio. También los fusilamientos ya venían de la etapa de la guerra, o sea que ya el terror se venía incubando. En eso profundizaremos en las próximas clases. La estrategia para llegar al control social fueron varias. Una de ellas fue la creación de la ORI, Organización Revolucionaria Integrada, que sirvió como tropa de choque a todas las demás organizaciones. Su carácter beligerante y la impunidad de sus acciones terminó por imponerse. Su canto de guerra era la ORI, la ORI, la ORI es la candela. No le digan ORI, díganle candela. Y ya después que Fidel tomó el control total de toda la organización, inclusive de las organizaciones comunistas, pues entonces ya eliminaron la ORI y empezaron a surgir todas las demás organizaciones, como que ya conocemos, ¿no? Como la ANAP, la CTC, la FMC, los CDR y la UPC, que es la Unión de Pineros de Cuba.
Al principio se le dio mucha importancia a la supuesta organización política y todo se hacía en nombre de la revolución, pero ya llegaba el momento oportuno, como decíamos ahorita, pues consolidado el control total de la revolución, se empieza a explorar los intereses políticos, o los intereses geopolíticos, mejor dicho, y aquí entran a consignarse los intereses de la Unión Soviética en su aspiración de entrar en América y la de Fidel Castro en asociarse a un sistema político vitalicio como el comunista y demás recibir su protección y apoyo, algo que consiguió hasta nuestros días, ¿no? Porque todavía la Unión Soviética ya desapareció, pero lo que heredó, que fue Rusia, pues todavía sigue con esa estrategia de mantener a Cuba como un satélite en América Latina. La principal razón de la lucha política de Fidel Castro era llevar y mantenerse de por vida en el poder. Nada tiene que ver con lo que dicen que Fidel fue un mal gobernante y lo tildan de incapaz de obtener buenos resultados para su pueblo. Eso no fue su propósito. Su propósito era gobernar de forma vitalicia y lo logró con éxito, porque estuvo ahí hasta el día de su muerte. Si no fue en los últimos años gobernando directamente, delegó en Raúl, pero en definitiva él seguía en la misma. Bueno, en la primera parte de hoy hablamos de la poca posibilidad de éxito que tiene la lucha armada. Por eso, como estrategia, la oposición instauró la lucha cívica no violenta, pero tampoco ha tenido un resultado muy efectivo. Su implementación, pues, sigue siendo los patrones de Europa del Este. Ha sido su mayor debilidad. Eso ha sido su mayor debilidad, por supuesto. Tenemos que buscar nuevas estrategias y esa es la razón de este curso. La mutación de los regímenes totalitarios es tal que dos pilares de su control los están modificando. Uno es la negación de la propiedad privada y el otro es el multipartidismo. O sea, el totalitarismo concibe que toda la propiedad tiene que estar en manos del Estado, del poder único y un solo partido. Y estamos viendo que en esta evolución pues, se está instaurando la propiedad privada y el multipartidismo o varios partidos. Eso lo vamos a analizar más adelante. En la próxima clase les voy a traer el programa interno del socialismo del siglo XXI. Ahí se aprecia que mutan de la lucha armada a la lucha electoral. Desarrollar de forma metodológica y pedagógica un sistema tan complejo como el sistema totalitario en su máxima expresión, como es el socialismo, es algo bien complejo. Tiene el socialismo una manera tan sutil de trabajar la mente humana y manipular sus intereses creados y naturales que hay que dedicar años de experiencia y análisis para llegar a contrarrestar sus hábiles métodos de control social. Por eso ahora vemos cómo están utilizando la propiedad privada en lugares como China y Vietnam. El proceso chino es bien entendible. Las compañías norteamericanas le pusieron el capital, la tecnología y el mercado. El gobierno norteamericano la privilegió a la China con la condición de nación más favorecida. Eso permitió que China, con una gran capacidad de mano de obra barata y sin leyes laborales que evitaran la supraexplotación de los trabajadores, pudo alcanzar altos niveles de producción y productividad. El caso de Vietnam no tengo claro cómo ellos pues manejaron ese proceso económico, pero conociendo la cultura asiática, con permitir algunas libertades económicas, pudo cambiar su realidad sin tener que hacer muchas concesiones políticas. Pero le prometo que en la próxima clase vamos a tener toda la información de Vietnam, porque muchos trasnochados revolucionarios comunistas cubanos pues abogan por el modelo vietnamita. Ahora bien, vamos, para ir concluyendo la clase de hoy, vamos a tratar el tema de la despolitización de la sociedad cubana.
Pareciera que en Cuba y los regímenes totalitarios tan afectados por las decisiones políticas, la política fuera un tema recurrente de la población. Y es todo lo contrario. La política es un tabú y hablar de política es una censura voluntaria de la población, o sea, un tema de censura voluntaria de la población. Hablar solamente de un tema político genera ese pánico colectivo que viene del miedo inducido. Si a eso agregamos que por su naturaleza el socialismo es un sistema que no admite el debate y rechaza los argumentos, entonces se produce una sociedad apolítica, porque la política es la doctrina oficial que viene y se impone desde arriba por el poder único y supremo. Pero bueno, creo que es un tema que la propia vivencia te demuestra que su realidad, como no admite un gran análisis no se necesita un gran análisis para entender este fenómeno social del totalitarismo, ¿no? Que incluye la política única. Por lo tanto, no requiere o no se permite el análisis lógico y necesario del ciudadano. Sin embargo, pues se está produciendo un hecho inédito en Cuba. Los revolucionarios comunistas cubanos están reclamando la necesidad de cuestionar la realidad cubana actual. Podríamos llamarla la revolución del Cairo, porque bueno, se están sintiendo afectados directamente y sus privilegios se están perdiendo. En un trabajo anterior yo planteaba que la revolución de los iguales, porque siempre en las sociedades comunistas, socialistas o como se quieran llamar, totalitarias, pues siempre que se aboga por el eslogan ese de que todos somos iguales, pues ya de los tiempos de George Orwell se hablaba de que unos eran más iguales que otros. Lo que pasa es que en Cuba ya la prebenda no alcanzan para satisfacer la necesidad de los más iguales que otros y ahora pues se están fajando entre ellos. Un ingeniero retirado y militante comunista ortodoxo en Cuba, que se llama Adolfo Carbonay, pues es un caso muy ilustrativo porque él hace artículos de opinión y mucha gente de su línea política pues salen a comentarlo y ahí tú puedes ver la insatisfacción política que va a tener ese grupo que está reclamando inclusive el derecho que tienen a expresarse y a disentir, algo que no en los regímenes totalitarios eso no está permitido. El centralismo democrático obliga a través de la línea del partido que lo que plantea el partido es de obediencia para todos los militantes y el pueblo en general, porque el partido es el órgano rector de la sociedad y el Estado. Ellos reclaman la necesidad del debate político, pero con la intención de buscar soluciones, o sea, llevar la sociedad cubana a la necesidad de volver a la política social. Algo que sería bueno, porque sería una nueva masa disidente que, aunque se aferra al legado de Fidel Castro supuestamente, pues entonces pero disiente de la actual administración, de la actual dirigencia, de esta nueva casta que se ha formado en Cuba, pues al disentir de ella, pues también exigir cambios sociales en un lugar que ya la justicia social, como dicen ellos, ya no se puede implementar porque ya no hay recursos para repartir, ni dádivas para repartir. Entonces ya va colapsando el sistema porque es un sistema que existe mientras tiene la posibilidad de quitarle algo a alguien para repartírselo a los demás nombres de la revolución, del Estado, del gobierno, como ellos quieran determinar. Así que esta importancia esto es importantísimo, porque cuando el Estado empieza a perder control
que, bueno, que es el Estado gobierno, el gobierno régimen, pues piensa el control de la opinión y tiene tantos defectos como sistema y que no se pueden arreglar porque este grupo que se alinea alrededor del ingeniero Rodolfo Carbonell pues aboga por implementar un socialismo real, cosa que es una utopía. El socialismo real no existe en esa forma de justicia social, de benefactor de la sociedad. Ese sistema no existe. Entonces yo pues está en esa dicotomía de que si se está privatizando en Cuba, que si se está llegando, que ese no es el socialismo y que hay que retornar a... Muchos dicen que no podemos retornar al pasado, pero es que el pasado, en 66 años, ya no se sabe qué pasado, porque ya nada no se puede culpar a un gobierno que existió hace más de 66 años de alguna responsabilidad ni abstracta siquiera, porque un sistema que no haya sido capaz de resolver su proyecto o implementar su proyecto en 66 años, ya está de más. Siempre estuvo de más. Lo que pasa es que nosotros, desgraciadamente, todavía no tenemos la capacidad de suplantar ese régimen, o sea, el relevo de ese régimen, lo que es la sustitución del régimen como tal, con una oposición estructurada y organizada, con capacidad de formar gobierno, todavía no lo tenemos, pero bueno, esa es una de las razones que debemos sacar como experiencia de este curso, y una de las medidas, de las propuestas que hay para romper el mito ese del poder único, el poder centralizado, es un poder abierto, un poder que no sea basado en un solo hombre, sino sea un poder que sea basado en instituciones. Y en eso es la propuesta, el antídoto de esta creación del curso como antídoto contra el totalitarismo. Es precisamente buscando el poder múltiple y el poder institucional, y no el poder centralizado, el poder personal. Esa es una de las razones por las que estamos exponiendo este curso, para poder empezar a organizar y a trabajar en un sistema de gobierno donde sean las instituciones las que rijan el poder del país, los destinos del país. Así que con esto vamos concluyendo el contenido de hoy. Vamos a repetir también la pregunta de la clase pasada, ya que toda participación es importante, y la pregunta para la clase de hoy también la vamos a dar inmediato. Primero vamos a dar la pregunta para la clase de hoy, que es donde debe centrarse más la respuesta de esta clase, pero también le voy a dejar la pregunta de la clase anterior, porque la participación es baja, pero también es importante que se vaya quedando como tarea encontrar, identificarse con la pregunta anterior. La pregunta de hoy dice, la primera pregunta de hoy dice: ¿considera usted que Fidel Castro era un líder totalitario que tenía el control total del país? ¿Era un presidente o un dictador? Pregunta número 2. ¿Considera usted que Miguel Díaz-Canel goza del poder absoluto, características del líder supremo de un régimen totalitario, o usted piensa que hay un poder oculto detrás de él? Tercera pregunta. ¿Usted cree que el control totalitario está presente en la nueva forma de propiedad en Cuba, que llama propiedad no estatal, pero que está incluida la MIPYME? ¿Por qué usted cree que, si cree que esa estructura todavía siguen bajo control del régimen? Pues explique la experiencia que tiene, ¿no? El conocimiento que tiene sobre esa causa.
Ahora, como recordatorio y como trabajo remedial, les dejo la pregunta de la clase anterior, ya que hay muy poco rebote y de acuerdo con la importancia del tema, hay que seguir insistiendo en la participación. Pregunta número 1 de la clase anterior. Identifique algunos de los rasgos totalitarios que usted crea están presentes en el sistema político cubano. Y pregunta 2. Califique si usted en algún momento se ha sentido víctima del miedo inducido o ha experimentado esa sensación de miedo político. Y pregunta 3, diga 3 diferencias entre totalitarismo y democracia. Antes de despedirme, pues insisto en la importancia, lo importante después de ver los videos, que dejen su comentario. Eso hace activa y proactiva la clase y así pues uno va midiendo el interés que van aportando las personas que están bien, están digamos, virtualmente siendo alumnos de este curso. Así que con esto pues lo dejo ahí hasta el próximo, o sea, como despedida, y nos vemos el próximo jueves en la clase número 3.